Bueno, queridos amigos, pues continuamos con este interesantísimo taller para médicos no neurólogos y pues a continuación me es muy grato presentarles al reconocido doctor Juan Carlos Reséndiz Aparicio. El doctor Reséndiz es neurólogo pediatra, jefe del Departamento de Neurología del Hospital Psiquiátrico Infantil de la Ciudad de México. Es coordinador nacional del programa prioritario de epilepsia del sector salud, ¿verdad? Es nuestro jefe, nuestro programa que es ejemplar, no nada más nacional, sino internacionalmente. Es investigador del Sistema Nacional de Investigadores de la Secretaría de Salud y es profesor de posgrado de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Reséndiz, además de ser un profesionista muy talentoso y una connotada personalidad de la neuropediatría, de la epilepsia y de los trastornos del neurodesarrollo, es una excelente persona que me honra con su amistad. Pues con ustedes, sin más preámbulo, el doctor Juan Carlos Reséndiz Aparicio, quien se la sabe de todas en este tema, es un gran conocedor y quien nos hará favor de brindarnos la charla cómo aplicar la nueva clasificación de las crisis epilépticas en casos clínicos. Créame que es importante conocer esta nueva clasificación de las crisis epilépticas. Adelante, estimado doctor Reséndiz. Hola, buen día para todos. Antes que nada, agradezco mucho la invitación para platicar con ustedes en este curso para no neurólogos. Al doctor Juan Hernández Aguilar, al doctor Efraín Olivas y a la doctora Fuentes, a Griselda Fuentes, quienes son, como todos ustedes saben, tres personajes muy importantes de la neurología pediátrica. Muchas gracias por esta invitación y también me da mucho gusto que este congreso tendremos la oportunidad de hacerlo híbrido. Tendremos algunas charlas, como ustedes saben, en línea y algunas de manera presencial. Y seguramente cuando nos veamos presencial también nos daremos un abrazo para celebrar que estamos todos bien. Empezamos con esta presentación. En esta presentación me pidieron hablar sobre cómo aplicar la nueva clasificación de las crisis epilépticas y es lo que vamos a hacer en los próximos minutos. Vamos a ir presentando la información. También quiero decirles que, como muchos saben, 2014 fue un año muy importante para lo que significa definición de epilepsia y 2017 fue un año trascendente para los cambios en no una nueva, sino dos nuevas clasificaciones de epilepsia que vamos a desglosar en los próximos minutos. Vamos a referirnos particularmente a la epilepsia en el grupo pediátrico, aunque tengo que decirles que esas clasificaciones obviamente son para todos los grupos de edad, excepción del recién nacido que tiene una clasificación muy especial. Después de la etapa de recién nacido, esta clasificación aplica para todos los grupos de edad y para epilepsias de cualquier tipo, fáciles o difíciles de controlar. Todo el tipo de epilepsia se puede clasificar con estas nuevas vertientes que ha dado la Liga Internacional contra la Epilepsia. Muy bien, quiero empezar diciéndoles que posiblemente los dos padecimientos que más se han estigmatizado y que más han aparecido incluso en relatos bíblicos son la lepra y la epilepsia. Ustedes recordarán que en muchos pasajes de la Biblia se habla sobre la lepra, una enfermedad infecciosa, y que también daba problemas muy importantes de segregación de esas personas que padecían esa enfermedad. Y la otra es la epilepsia. Es interesante, ustedes pueden ver ahí el nombre de lepra y epilepsia y solo la R no aparece en la palabra de epilepsia comparado con lepra. Y bueno, dos enfermedades que han sido muy estigmatizadas, pero la enorme diferencia que existe es que en las últimas cifras que tenemos oficiales, bueno, pues en el 2020, por ejemplo, déjenme decirles que solo se reportaron 74 casos de lepra en el país. Sin embargo, hablando de epilepsia, sabemos que tenemos más de 2 millones de pacientes
que padecen alguna forma de epilepsia. Es por ello que es muy importante que hablemos de epilepsia, que conozcamos epilepsia, que la reconozcamos y que la sepamos tratar. Esta es una imagen muy interesante que me gusta mucho presentar, porque como ustedes saben, a la epilepsia se ha considerado como una enfermedad sagrada, y este retablo es un retablo muy bonito, es una pintura sobre óleo que pintó un renacentista, Rafael, un pintor renacentista, y se encuentra esta obra en la parte central, entrando a la Catedral de San Pedro en el Vaticano, del lado izquierdo, está esta gran pintura que lleva el nombre de la Transfiguración, y este nombre de la Transfiguración obedece a que es un relato que se narra en Mateo 17. En la parte superior ustedes pueden ver a Jesús que ha subido al monte Tabor con 3 de sus discípulos consentidos, con Pedro, con Santiago y con Juan, y estando en el cerro, en el monte Tabor, se transfigura. Todas sus ropas se ponen muy blancas, resplandecen, y aparecen junto a él 2 personajes interesantes, Moisés con las tablas y Elías, y en ese momento se abre el cielo, se forma una nube, y una voz desde el cielo se escucha diciendo: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y en la parte inferior de esta misma pintura se encuentra un personaje muy interesante. Este personaje que se ha llamado el niño lunático, que relata el estado en el que un padre desesperado llega con Jesús pidiéndole ayuda para su hijo, porque su hijo tiene eventos cortos, súbitos, paroxísticos que ocurren en cualquier momento, cae al fuego, cae al agua, y tiene un aumento del tono de sus brazos, como ustedes pueden ver ahí en esa pintura, y que es una pintura muy interesante porque Rafael, aunque no era epileptólogo, nos está marcando una imagen muy característica de una crisis epiléptica del lóbulo frontal, particularmente del área motora suplementaria, en que tenga una extensión de uno de los brazos muy importante. Y bueno, este es el niño lunático, y esto es una obra pintada por Rafael que se encuentra en el Vaticano. Si yo les pongo estas imágenes y les digo, bueno, ¿saben quién es este personaje? El príncipe Juan. Bueno, difícilmente sabemos quién es el príncipe Juan. Si les enseño la imagen del lado izquierdo, donde les digo, bueno, es que el príncipe Juan era hermano de este personaje, y les digo que le decían Bertie, pues a lo mejor también no sabemos bien quién es, pero si les digo que Bertie, este príncipe, este rey, fue el papá de la reina Isabel, entonces ya empezamos a ver quiénes son esos personajes. Este personaje, Bertie, fue el papá de la reina Isabel, y en esta película que estamos viendo ahora, es una película que está en portugués, pero bueno, no importa. Este es el príncipe Juan, y esta película del príncipe perdido narra la historia de este personaje que desde los primeros años de su desarrollo tuvo problemas en cuanto a la parte social, tuvo problemas en cuanto al lenguaje. Es un chico que se apartaba, y que cuando ahí ven la bandera media asta, él pregunta qué significa ver esa bandera media asta, y su hermano le dice que ha muerto el abuelo y que por lo tanto ahora somos hijos del rey. Bueno, esta historia se narra porque este chico, aparte de que tenía características de un trastorno del espectro autista, tenía estos eventos, tenía eventos de crisis epilépticas, y los grandes médicos de esa época recomiendan aislamiento total. Le dicen al rey, imagínense que su hijo tiene un evento de estos en público, y entonces este chico, el príncipe Juan, lo mandan a la casa de campo con su nana Charlotte, y ahí muere, solo, abandonado de la gente de la realeza. Lo relegan a esa casa de campo simplemente por tener epilepsia. Esto habla mucho del estigma que ha ocurrido a través de los años con estos pacientes que padecen epilepsia, y por eso a partir de ese momento ningún personaje, nadie de la realeza inglesa lleva el nombre de Juan.
Si yo hubiera empezado esta imagen presentándolas a Lady Di, a Henry J. Williams, entonces uno ubicaría de quién estamos hablando y la realeza de que estamos hablando. Y bueno, pues estos personajes también interesantes. Digo, ustedes saben que Harry ahora, pero él, porque él quiso, renunció a la realeza inglesa. Pero bueno, sirva esto para decir el estigma que ha habido para el manejo del paciente que padece epilepsia. Entrando en materia, esta es la definición clásica que se ha usado durante muchos años para definir lo que es un paciente que padece epilepsia. Esta clasificación clásica decía que si tú tenías a un paciente con 2 crisis no provocadas que se separaran con 24 horas, entonces el paciente tenía epilepsia. Se han hecho muchos estudios en el mundo durante muchos años con esta definición: 2 crisis no provocadas separadas en 24 horas. Pero ¿por qué cambia la definición? ¿Por qué tuvo que cambiar esa definición? Bueno, por varias razones. Primero, porque algunos expertos reconocían que después de una primera crisis no provocada, era necesario tener en cuenta la posibilidad de que ese paciente tuviera crisis en el futuro. Y esto es muy lógico. Si a tu consultorio llegaba un paciente que tenía 3 o 4 eventos de crisis epilépticas y tenía epilepsia, es evidente que había empezado con la primera, con una crisis. Bueno, y entonces había que establecer en qué pacientes con esa primera crisis ya podrías establecer que pudiera tener epilepsia y empezar a tratarlo. Por otro lado, algunas personas que tenían epilepsias reflejas, como por ejemplo las epilepsias reflejas a la luz, las epilepsias fotosensibles, en la definición que teníamos no entraban, porque decían crisis no provocadas y no entraba este grupo de pacientes. Y por otro lado, había pacientes que habían tenido una crisis cuando eran niños. 50 años después, seguía diciéndose que este paciente tenía epilepsia o más tiempo. Y bueno, ya ni siquiera recibían medicina ni nada y seguíamos manejando que el paciente tenía epilepsia, lo cual también era un error. Por tal razón, la Liga Internacional contra la Epilepsia forma en uno de sus grupos de trabajo un grupo que encabeza el doctor Robert Fisher para establecer la nueva definición clínica práctica de la epilepsia. 2014 se lleva a cabo la publicación de los estudios que analizaron. Como muchas cosas que se la Liga, nos preguntaban a varias partes del mundo qué opinábamos, hasta que en el consenso mundial se llega a lo que hoy conocemos como esta definición clínica práctica de epilepsia, que es muy sencilla y que ustedes tienen que recordar que para que yo sepa que un paciente padece epilepsia, puedo tener 3 posibilidades. La primera es muy similar a lo que teníamos inicialmente en la OMS, que quiere decir que si yo tengo epilepsia es cuando un paciente tiene 2 o más crisis no provocadas, pero se agrega o reflejas que ocurren con 24 horas de diferencia. Entonces, en este primer apartado, simplemente se agrega reflejas, 2 o más crisis no provocadas o reflejas que ocurren con 24 horas de diferencia. Segunda posibilidad, una crisis, solo una crisis no provocada o refleja, pero que ese paciente tenga una probabilidad de crisis futuras de al menos el 60%. Y ahorita vamos a decir cómo se hace esto. Tercer posibilidad, el diagnóstico claro de un síndrome epiléptico. Si el paciente tiene un síndrome epiléptico, entonces tiene epilepsia. Es muy importante decir que cuando el médico que está valorando al paciente y no tiene la información clara o suficiente del riesgo de recurrencia, de que esa primera crisis tengo la información para establecer que tiene un riesgo de más del 60%, si no tengo esa información, entonces solo podré establecer ese diagnóstico de epilepsia si tengo 2 o más, ¿de acuerdo? O bien un síndrome epiléptico. El límite temporal de la definición que viene abajo, ahorita la vamos a platicar para desglosarla brevemente, qué significa el límite temporal de la definición de epilepsia. Un concepto básico entonces que nos tiene que quedar con esto. Una crisis epiléptica, podemos tener crisis no provocadas. ¿Qué significa no provocada? Cuando no tengo
ningún factor temporal o reversible que reduzca en ese momento el umbral y tenga crisis en ese momento. Esto es, sin ninguna causa aparente. Crisis no provocadas, que no tengo ninguna causa aparente que esté dando origen a esa crisis epiléptica. Si tengo crisis no provocadas, tendríamos que pensar entonces cuál es la contraparte. Un lado es no provocada, ¿y cómo se llaman la contraparte? Podríamos llamarles crisis provocadas, pero la Liga prefiere no usar ese término. Podrían ser reactivas, tampoco usar ese término. Podrían ser situacionales, de una situación en algún aspecto, tampoco utiliza ese término. Se queda crisis sintomáticas agudas. Por lo tanto, una crisis epiléptica puede ser una crisis epiléptica no provocada o una crisis epiléptica sintomática aguda. ¿Qué significa sintomática aguda? Es aquella crisis epiléptica que ocurre con una relación temporal cercana a un insulto cerebral que puede ser metabólico, tóxico, estructural, infeccioso o inflamatorio. Ahora que hemos visto todo esto del COVID, una infección por COVID nos puede dar una crisis epiléptica por el proceso inflamatorio o infeccioso, sí, y tendríamos una crisis sintomática aguda. ¿De acuerdo? Esta relación temporal cercana es algo que es interesante y que existen algunos trabajos que demuestran que en muchas de las etiologías podemos decir que tenemos la regla de 7. Alrededor de 7 días de que ocurrió el insulto cerebral es cuando podemos considerar que tiene relación temporal cercana y que entonces es una crisis sintomática aguda. Bien, el segundo dato de la definición que les decía que vamos a desglosar. ¿Qué significa una crisis no provocada o refleja, pero una probabilidad de crisis futuras de al menos el 60%? Ese término que a todos nos cuesta mucho trabajo y que tenemos que entenderlo, pero tenemos que estar seguros que el paciente tiene ese riesgo del 60%. Podríamos establecer que dependiendo de las etiologías, dependiendo de la actividad eléctrica, del estudio de imagen, si es una epilepsia focal o generalizada, esa probabilidad se puede modificar. Podríamos tener escalas de decisión. No es lo mismo alguien que tiene antecedentes de riesgo o no, la edad, el tipo de crisis, las etiologías. Es más, si son nocturnas o no. Las crisis nocturnas son más frecuentes que se repitan. Y entonces tendríamos nosotros que establecer cómo logramos conocer este 60% de riesgo. Tendríamos que cada que llega un paciente y que tiene una primera crisis epiléptica, tendríamos que analizar muchos factores, muchos artículos para establecer si el género, si el tipo de crisis, si la edad, muchas cosas le hacen tener este riesgo del 60% o no. Les comparto esta calculadora de riesgo. Ahí está la dirección que ustedes pueden revisar en cualquier computadora. Esta aplicación que es una calculadora de riesgo para predecir ese 60% o más de posibilidad de repetición de crisis después de una primera consulta. ¿Cuáles son los factores que debe uno de meter a esta calculadora de riesgo? El género, la edad del primer evento expresada en años, si el movimiento que tuvo en ese momento el paciente fue una sacudida o una crisis bilateral, si tuvo rigidez o postura tónica durante el evento, si los síntomas clínicos lateralizaron, si hubo debilidad o pérdida del tono muscular, sobre todo focal, si hubo un automatismo durante el evento, si hubo algún antecedente, si el paciente tiene una historia de trastornos neurológicos como antecedente, como asfixia al nacer, lesión cerebral congénita, traumas de cráneo, infecciones, migraña, historia de trastornos psiquiátricos, particularmente autismo, TDA, yo establecería como una parte muy importante, discapacidad intelectual. Si tiene algún síndrome conocido como un síndrome genético o metabólico, y un dato muy importante, cómo está su electroencefalograma después del evento de esa primera crisis epiléptica. ¿Es normal? ¿Es anormal? Con una actividad epileptiforme generalizada, anormal, epileptiforme focal o una anormalidad inespecífica. Este es un ejemplo, uno mete los datos
que acabo de comentar de ese paciente que yo tengo en la consulta de primera vez, voy llenando los datos y, por ejemplo, en este caso hipotético, yo tengo una probabilidad de que el evento se repita del 80% y entonces a partir de ahí puedo establecer el diagnóstico y saber que ese paciente cae en la definición del punto 2 con un riesgo de arriba del 60%. Muy importante, pautas para usar la calculadora. Esto es solo para profesionales médicos que atienden pacientes que padecen epilepsia. No forma parte de un criterio, es simplemente una herramienta. Es responsabilidad de quien la usa, ¿de acuerdo? De ninguna manera reemplaza la atención médica. Recordemos que esos resultados se basan en las investigaciones científicas, no en un caso en particular. Por lo tanto, es muy importante explicarlo bien a los papás y quien use esa calculadora tiene que asumir todas estas cosas, pero sí nos sirve mucho como una orientación de ese riesgo de recurrencia después de una primera crisis epiléptica. Tercer posibilidad que les decía, que tuviéramos un diagnóstico definitivo de epilepsia por definición, pues es un síndrome epiléptico. Si la paciente tiene un primer evento de este tipo en el que está, en este caso, hiperventilando en esta técnica de video EG, pero esto podría hacerlo en la consulta simplemente soplando un reguilete o una hoja, hiperventilando, que esto va a producir baja de CO2, baja del flujo sanguíneo cerebral y ocurren estos fenómenos. Punta onda lenta 3 ciclos por segundo, la paciente se queda ausente durante unos segundos. Bueno, si tú tienes un paciente que tiene eventos de estos, dices, esta paciente tiene un síndrome epiléptico de ausencia típica y por lo tanto automáticamente tiene diagnóstico de epilepsia. Muy bien. Ahora bien, la definición también nos dice que pueden ser 2 o más crisis no provocadas o reflejas, o una crisis no provocada o refleja con probabilidad de 60% de repetición. Esta parte de refleja se las voy a mostrar con este caso de este chico que vi hace muchos años, cuando ya reciente el Federico Gómez. Este paciente llegó a la consulta. La mamá me dijo que había tenido crisis, que tenía crisis cuando lo bañaban. Yo en realidad hace 27 años lo había leído, pero nunca había visto una. Así que le dije a la señora, pues vamos a bañarlo. Y me dijo, pues vamos a bañarlo, doctor. Así que subimos al piso de neurología. Le dije a Leo, que era nuestra enfermera, que lo iba a bañar y me dijo, pues solo que quiera usted en el lavabo porque no hay dónde bañarlo. Ahí está el agua tibia. ¿Y qué pasa con el baño de agua tibia? Vean, una crisis con un componente tónico generalizado secundario al baño de agua tibia. Estos fenómenos de crisis reflejas no son las más frecuentes, pero hay que saber y conocer que existen crisis reflejas que tenemos que conocer y reconocer. Entonces, si yo tengo 2 o más eventos de crisis reflejas con 24 de diferencia o una y una probabilidad de seguir presentándolas de más del 60%, también tengo diagnóstico de epilepsia. Muy bien. El límite temporal de la definición. ¿Qué nos dice el límite temporal de la definición? Dice que la epilepsia se considera resuelta para las personas que tienen un síndrome epiléptico que depende de edad, pero ahora están en una edad mayor a ese grupo de síndrome epiléptico, o aquellos pacientes que están sin crisis durante los últimos 10 años y sin ningún medicamento anticrisis epiléptica en los últimos 5 años. ¿De acuerdo? Entonces, esta palabra resuelta se aplica en este grupo de pacientes. Cuando inicialmente se empezó a trabajar sobre este concepto, se pensó en qué palabra era la ideal. Se pensó si tendría que ponerse remisión o curación o el término resuelta. Y bueno, el punto importante para decirles es que no se podría hablar de curación, porque curación significaría que el paciente que tiene epilepsia tuviera después de la revisión, después de que está resuelta, tuviera el mismo riesgo que la población en general a presentar nuevamente crisis, y eso nunca ocurre. El paciente que ya presentó crisis epilépticas tiene un riesgo más elevado que la población en general toda su vida. Por lo tanto, se llegó a la conclusión que la palabra ideal era resuelta.
la persona afectada ya no presenta epilepsia, aunque no esté garantía de que la enfermedad no vuelva a aparecer. Existen algunos factores que hacen más posible la recurrencia, como el tipo de epilepsia más frecuente en las focales, como la edad, como el síndrome epiléptico y sobre todo lo que originó la epilepsia, la etiología. Bien, importantísimo que no se graben los videos, pues son de pacientes reales, pero quiero decirles que a través de los años he tenido la enorme fortuna de que algunos colegas en varios momentos me han pedido mi opinión para saber que tienen algunos pacientes que ven, y les voy a presentar 3 que me han hecho el favor de compartir para ver qué les diga. Vean este recién nacido con estos movimientos, vean este chico y vean este otro chico. El recién nacido me dijeron, quiero que me ayudes a saber qué tipo de crisis tiene, cómo lo catalogo. El segundo me dijeron, ¿qué tiene este niño? ¿Esto que tiene son crisis? Y el tercero me dijo, el pediatra me lo envió por petit mal. Evidentemente un término súper viejito, pero bueno, 3 casos que me mandan y que véanlos y que vean qué es lo que harían, cómo los abordarían y qué les dirían. Bueno, déjenme decirles que de los 3, el único que tiene crisis epilépticas es el del medio. Pero ahí empieza el asunto de ser detective de la epilepsia, ¿no? Tenemos que buscar datos que nos orienten a saber, primero, si tiene epilepsia o no, recordando la definición de qué es epilepsia, y después saber el tipo de crisis epiléptica que tiene, después clasificarlo y saber el tipo de epilepsia que tiene este paciente o cada uno de los pacientes. Porque a veces llegamos a extremos de decir, pues hazle un estudio para ver qué tiene. Bueno, pues la verdad es que eso ni es cierto ni es real, porque a veces hay estudios que no son o que no representan lo que el paciente tiene. Y bueno, estudios muy sofisticados, qué bonito estudio, mira, tiene una disminución de los flujos ahí. Pues qué interesante, ¿verdad? Pero esto no me hace diagnóstico de gran cosa. Me serviría para buscar etiologías de otras cosas, pero lo que hay que hacer en epilepsia primero es tener un diagnóstico clínico de lo que tiene el paciente. Y entonces vamos a empezar a hablar que lo primero que tendríamos que establecer es algo que llama la atención además porque no todos de manera habitual se están buscando los pródromos, ¿no? El pródromo en epilepsia, ¿no? ¿Qué tan frecuente es que un paciente tenga un pródromo en epilepsia? El paciente que padece epilepsia, ¿qué tan frecuente nos dice, oye, tengo un pródromo, tengo algo previo a que inicie con las crisis, que incluso pueden ser hasta días antes, ¿no? En este estudio interesante, hablando de los pródromos, tanto en niños como en adultos, se estableció que la frecuencia media de un pródromo era del 21.9% del paciente con epilepsia, lo cual es altísimo, ¿no? Los síntomas más frecuentes, alteración del humor, confusión, ansiedad, cefalea, irritabilidad, y la duración del pródromo fue típicamente entre 10 minutos y 3 días antes, ¿no? La mayoría entre los 30 minutos y las 24 horas antes de que se presentaran su crisis epiléptica. Y entonces esto es simplemente para que ustedes reflexionen que en ocasiones hay pacientes que pueden tener un pródromo y que de repente si ese evento se está repitiendo antes de cada una de sus crisis, pensemos que sí puede ser un pródromo. Si están cambiando y a veces una cosa y otra, seguramente no es un pródromo, pero si un paciente de manera reiterativa dice, es que siempre que van a venir eventos de crisis epilépticas, él se pone muy irritable unos días antes, pues pongan atención porque probablemente sí sea un pródromo, ¿no? Ahora, ¿qué hay que ir haciendo? Hay que ir haciendo por fases, cómo buscar datos de información en cada uno de los pacientes que padecen epilepsia. En esta fase preictal incluyen los factores que puedan provocar o precipitar alguna crisis epiléptica como fiebre, enfermedad, altitud, falta de sueño, y también pueden incluir en algunas ocasiones estos síntomas prodrómicos. Y yo les preguntaría, ¿qué tanto en niños preguntamos si tienen eventos prodrómicos y qué tanto los cuantificamos? Pero es interesante buscar los síntomas prodrómicos. Esto es en fase preictal. Ya en el inicio ictal, cuando va a empezar la crisis, cuando está empezando la crisis, debe incluirse la historia de cualquier signo o síntoma focal breve. Esto es lo que antes se denominaba como aura. El término de aura, que se ha tratado de eliminar del constructo de lo que es epilepsia, no necesariamente se tiene que quitar, y déjenme decirles que se puede utilizar siempre y cuando uno entienda que aura es el inicio real de la crisis.
Ahora ya no es un aviso, ahora es el inicio real de la crisis. Ese grupo de neuronas que están descargando me están provocando ya ese inicio de la crisis epiléptica, y a eso llamamos en ocasiones aura. Aura es la crisis en sí. Y entonces, este es el comienzo de las crisis, y el paciente también puede referir como una advertencia, pero es el inicio real de la crisis, ¿de acuerdo? Después, en la fase ictal, se puede hacer con alteraciones de la conciencia y se puede escribir aquí muy importante usando los descriptores, que ahorita vamos a ver cuáles son los descriptores para decir el tipo de evento que tiene un paciente. Y tampoco olvidemos la fase posictal, porque también hay datos interesantes en el posictal que siempre tenemos que recordar. En la parte final de la charla hablaremos muy rápidamente de algunos aspectos de este fenómeno de la fase posictal. Las clasificaciones. Durante 35 años usamos esta clasificación del 81, que simplemente quiero mostrarla brevemente, porque se usó durante muchos años y muchos crecimos con esta clasificación en la neurología, me refiero a cómo se clasificaba la epilepsia. Y simplemente la traigo a colación por dos cosas. La primera es porque esta fue la base de la clasificación actual del tipo de crisis, y la segunda es porque ustedes pueden ver ahí que los autores principales de este paper, de este artículo del 81, uno de ellos fue el doctor Francisco Rubio Donadier, quien es el creador, el fundador del programa prioritario de epilepsia, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante saber que un mexicano participó en esta clasificación que duró 35 años. Pero en el 2017 las cosas cambian y resulta ser que hay dos nuevas clasificaciones que vamos a analizar brevemente, particularmente la primera, la clasificación operacional del tipo de crisis, el tipo de evento que presenta el paciente durante su crisis epiléptica, y la segunda es la clasificación del tipo de epilepsia. La clasificación operacional del tipo de crisis es la que vamos a analizar en los próximos minutos. Es muy sencilla, el esquema es sencillo y simplemente hay que irlo recordando. Nos va a agrupar las crisis de inicio focal. Las de inicio focal, recuerden que la palabra es inicio. ¿Cómo inicia esa crisis epiléptica? El inicio focal, el inicio generalizado, el inicio desconocido o las crisis no clasificadas. ¿De acuerdo? Muy importante. Vean cómo en este esquema, pero incluso en el anterior, y es algo que yo he insistido mucho, que a veces me dicen que por qué insisto tanto, ¿por qué ya no usar el término de convulsión? Porque convulsión no es un término que utilicemos en clasificaciones de epilepsia y mucho menos en las de 2017. En el mismo paper de este artículo dice, el término convulsión es popular, ambiguo y un término no oficial, utilizado para la actividad motora durante una crisis. El evento que realmente tiene un componente motor puede ser tónico, clónico, mioclónico o tónico-clónico. En algunos idiomas, convulsión y crisis se consideran sinónimos. En español no, La palabra convulsión no es parte de la clasificación 2017. Por favor, dejemos de usar la palabra convulsión. Son crisis epilépticas con componente motor o no motor. Bien, entonces tenemos las crisis de inicio focal, de inicio generalizado o de inicio desconocido. Las de inicio focal son las crisis que se originan en un grupo de redes limitadas a un hemisferio cerebral. Las que son de inicio generalizado, hay una rápida participación de redes bilaterales, y cuando no tengo el 80% de certeza si inició focal o generalizada, entonces me quedo con que el inicio es desconocido. Esta paciente, por ejemplo, tiene una crisis focal, pero la paciente está consciente. En ese momento puede hablar, pero vean cómo tiene una crisis hemifacial izquierda con un componente motor clónico. Esta paciente tendría una crisis de inicio focal con conciencia preservada, con un síntoma motor, y el síntoma motor es hemifacial clónico del lado izquierdo. Así tendríamos que describir lo que tiene esta paciente.
En cambio, Lorena tiene una crisis de inicio focal, pero con conciencia alterada. Esta chica no tiene ningún problema cognitivo. Es una chica que fuera de sus crisis epilépticas funciona bien. Es una estudiante, no pasa nada. Pero cuando tiene los eventos, aparte del evento que va a presentar en el que hace una versión cefálica izquierda y levanta los brazos, pierde la conciencia altera y se quiere arrancar los electrodos. Hasta que llega Jorge Ibarra y le dice, a ver, tranquila, no te arranques los electrodos, Lorena, ¿de acuerdo? Y bueno, el doctor Jorge Ibarra Puig es quien hizo este trazo eléctrico, y bueno, resulta ser que la paciente tiene una crisis de inicio focal, pero con conciencia alterada. Entonces establecemos que las crisis de inicio focal hay dos posibilidades. La paciente tiene o el paciente tiene conciencia preservada o conciencia alterada. Para las crisis focales hay que decidir su grado de conciencia y es importante reconocer que la conciencia se puede perder en cualquier momento de la crisis. Puede empezar con conciencia preservada y después perderse la conciencia. Para que ustedes sepan que un paciente tiene conciencia preservada o no, siempre pregunten tres cosas. Durante el evento, durante todo el evento, ¿hubo sentido de sí mismo? ¿Hubo capacidad de respuesta? ¿Y memoria completa al evento? Entonces tiene conciencia preservada. Una no es suficiente. Un paciente que tiene una crisis epiléptica y le dices levanta la mano derecha y la levanta, no es suficiente para saber que tenga conciencia preservada. Tiene capacidad de respuesta, pero no es suficiente eso. Debe tener los tres datos: sentido de sí mismo, capacidad de respuesta y memoria completa al evento. Pero ¿qué pasa con niños? Con niños pequeñitos que ni siquiera hablan, ¿no? O que tienen retraso cognitivo. ¿Y cómo establezco esta alteración o no de la conciencia? Este artículo es muy interesante para establecer cómo en los niños la ausencia de reacción a una amenaza visual o a un ruido fuerte puede ser sugestivo de que tiene una conciencia alterada, o aquel paciente que tiene cese de toda conducta espontánea dirigida a un objeto, también es importante pensar que tiene conciencia alterada. Muy bien. Después de eso sigue si el síntoma que tiene un inicio motor o no motor. Motor o no motor es una manera de subclasificar si la crisis que tuvo ese paciente tiene características de movimiento o no. ¿Qué sigue después? Pues darle un descriptor, decir qué fue lo que le ocurrió. Es posible que si yo tengo un inicio motor, como ven ahí, puede ser porque tuvo un automatismo, atónica, clónica, porque tuvo un espasmo epiléptico focal, porque fue hipercinética, mioclónica o tónica. Si tuvo inicio no motor, puede ser que lo que hizo fue detener la conducta, o un fenómeno autonómico, o sensorial, emocional o cognitivo. Pero ¿qué pasa si ahí no está? Si en ese grupo no está, bueno, el mismo artículo nos da la posibilidad de conocer los descriptores comunes más frecuentes. No están todos, pero son los más frecuentes. En el programa preventivo de epilepsia, escribimos hace 3 años, cuando empezó la clasificación, una mnemotecnia acróstica para recordarnos cómo se dividían los descriptores comunes, y lo hicimos con MASECA, ¿no? Para establecer que pueden tener síntomas motores, automatismos, sensoriales, emocionales, cognitivos o autonómicos, y así poder recordar cómo se dividen los descriptores y buscar el descriptor que tiene ese paciente durante su crisis epiléptica. Entonces tenemos este apartado de crisis de inicio focal. A ver, esta paciente tenemos que ver qué es lo que está haciendo. Esta paciente fue paciente del doctor Saúl Garza. Vean qué es lo que hace. Lo que hace esta paciente, tiene crisis de su manita derecha. Entonces, ¿es una crisis epiléptica? Sí, es una crisis epiléptica. ¿Su inicio es focal o generalizado? Es focal, evidentemente es focal. ¿Altera la conciencia o no? No, no altera la conciencia. La paciente está consciente, levanta las manos, la mueve, no tiene alteración de la conciencia. ¿El síntoma es motor o no motor? Es evidente que es motor. Describe el evento. Tiene una crisis de su mano derecha, tiene una crisis con un componente clónico braquial del lado derecho. Y así podría quedar el concepto del tipo de crisis epiléptica que tiene esta paciente.
Veamos esta otra paciente. Esta paciente, vean qué es lo que tiene. Tiene un movimiento clónico de su mano derecha, ¿de acuerdo? Un movimiento clónico, un movimiento rítmico repetitivo. La paciente con alteración de la conciencia, pero tiene una crisis con un componente motor y tiene ese componente motor clónico braquial derecho. Entonces, a esta paciente tenemos que ponerle nombre completo a su crisis de inicio focal. Inicio focal, conciencia alterada, con un dato motor clónico de su mano derecha. Una crisis clónica, recuerden, son movimientos sostenidos y rítmicos. Esta paciente, véanla, vean qué es lo que hace y vamos a describir si tiene una crisis epiléptica o no. Ahí está llorando y de repente, ¿qué pasa? Al estar llorando, lo primero que hace es que deja de llorar, ¿de acuerdo? Detuvo su conducta. Después, ¿qué hace? Empieza con una versión cefálica de la cabeza hacia el lado derecho y una versión ocular forzada de los ojos hacia el lado izquierdo, ¿de acuerdo? Ahí es muy evidente. Ahora vean el surco nasogeniano del lado derecho, vean ese componente también focal, vean esa postura con esa extensión del brazo derecho y después el evento tuvo una postura tónica generalizada y sigue con un componente clónico generalizado. Esta paciente, su crisis fue una crisis de inicio focal, se alteró la conciencia, tuvo un síntoma inicial de tener conducta y después un fenómeno versivo, ¿de acuerdo? Y después vino de focal a bilateral tónico-clónica. Esta paciente, perdón, ¿es una crisis epiléptica? Claro que es una crisis epiléptica. ¿Focal o generalizada de inicio? Focal. ¿Altera la conciencia? Sí. ¿Motor o no motor? Empezó no motor y después fue un fenómeno motor y describimos el evento completo como lo hemos hecho ahora. Bien, esta paciente, aquí está, focal, conciencia alterada, inicio motor y no motor, porque primero tuvo la conducta y el componente motor fue tónico, ¿de acuerdo? Y después es importante establecer que esta paciente evolucionó de focal a bilateral tónico clónica. Este otro chico, también vean qué es lo que hace, porque a veces cuando no se fija uno en el evento, se pueden categorizar de manera inadecuada o clasificar de manera inadecuada las crisis epilépticas. Este paciente está tranquilo, sentado, y ustedes van a ver qué es lo que hace. Lo primero que hace una supraversión ocular, una versión de la cabeza, ¿de acuerdo? Y va hacia atrás la cabeza, y después de eso, después de esa versión ocular, viene un fenómeno con aumento del tono de las cuatro extremidades. Ahí está muy evidente una fase tónica seguida de una fase clónica. Este paciente tiene una crisis de inicio focal con alteración de la conciencia, con un síntoma motor, con ese fenómeno versivo que evolucionó a bilateral tónico clónico. ¿De acuerdo? Es muy claro también lo que tiene este paciente. No tiene una epilepsia generalizada, tiene una epilepsia de inicio focal. Por eso recuerden, el dato importante para clasificar en tipo de crisis es el inicio. Y este paciente tuvo una crisis de inicio focal, que evolucionó a bilateral tónico clónica. Muy bien. A ver, algo que ustedes van a contestarse. Cualquier tipo de crisis focal, cualquier tipo, que sea motora o no motora, que tenga o no la conciencia preservada, puede evolucionar a bilateral tónico-clónica, ¿cierto o falso? Cualquier tipo de crisis focal puede evolucionar a bilateral tónico-clónica. En efecto, cualquiera puede evolucionar. Es evidente que las motoras evolucionan más, pero cualquiera puede evolucionar. Ahora, ¿de qué dependen los diferentes tipos de crisis epilépticas? ¿De qué dependerán que tengamos tantos tipos de crisis epilépticas, tantas manifestaciones diferentes? A, de las vivencias que ha tenido el paciente. B, del grupo de neuronas que está afectado. C, de su edad y de su género. D,
de que tengan antecedentes de riesgo neurológico o de las creencias religiosas. Es evidente que depende del grupo de neuronas que está afectado. Sabemos que hay áreas específicas que dan control para actividades muy particulares, aunque sabemos que el cerebro funciona como una red o con muchas redes neuronales, sabemos que hay áreas específicas que al malfuncionar nos pueden dar un síntoma muy particular. Esta paciente, por ejemplo, quiero que vean qué es lo que hace. Está tranquila ahí sin ningún problema, pero vean qué es lo que hace cuando empieza su crisis. Está tranquila, ¿de acuerdo? Y de repente, de manera corta, súbita y paroxística, presenta estos eventos que van a ver, véanla. Ahí se da cuenta que está sintiéndose mal y de repente empieza con una crisis en la que no puede controlar el reírse, ¿de acuerdo? Se está riendo, no deja de reírse, ¿de acuerdo? No puede controlar esa risa que vino de repente, y ¡bum! Vean, de repente se quita de manera abrupta. Esta paciente tiene una crisis de inicio focal, con conciencia preservada, con un síntoma de inicio no motor, ¿de acuerdo? Su crisis fue de inicio no motor. Pero aquí en ese inicio no motor no viene lo que tuvo esta paciente. Entonces te vas al descriptor común y dices, a ver, ¿dónde están las emociones afectivas? Ah, pues acá están y aquí está lo que tuvo esta paciente. Una crisis de risa, una crisis gelástica. Sirva regresar a estos descriptores comunes para decirles que cuando yo tengo síntomas sensoriales, emocionales, autonómicos o cognitivos, estoy hablando de una crisis con síntomas no motores. Cuando hablo de descriptores motores o automatismos, hablo de crisis epilépticas con síntomas motores, ¿de acuerdo? Y muy importante también establecer que si yo tengo a fuerza, si yo tengo un síntoma sensorial o cognitivo, a fuerzas debo tener la conciencia preservada. Porque yo no puedo decir, por ejemplo, en sensorial olfatorio, no puedo decir, oye, creo que estás oliendo algo feo. No, eso si no me lo dice el paciente no lo puedo saber. Para que tenga un síntoma sensorial como acción de crisis, el paciente me lo tiene que decir. O también si es un síntoma cognitivo, ¿de acuerdo? El paciente me tiene que decir, tengo un síntoma de lo ya visto. Yo no puedo decir, creo que tienes un síntoma de lo ya visto, no. Pero eso me lo tiene que decir el paciente, por lo tanto, debe de tener la conciencia preservada. Este paciente, vean lo que tiene de síntoma. Vean, él está tranquilo, pero creo que vean particularmente, van a ver qué es lo que hace. Es una técnica también de videoelectro. Ahí empieza la pequeña descarga. Pero lo que estamos viendo ahora, que es el tipo de crisis que tienen los pacientes, quiero que vean la boca. Vean ese movimiento de la boca que inicia a tener este paciente. Se tapa la boca queriendo que no nos demos cuenta de lo que está haciendo porque le preocupa mucho. Ahí la descarga se hace más evidente. Y este paciente, vean qué es lo que hace, porque supongo que muchos lo han visto, pero también como es un taller para no neurólogos, algunos probablemente no lo han visto. Esto es muy importante porque esto se llama automatismo oral, automatismo de la boca, en el que ustedes están viendo cómo tiene un fenómeno autonómico, pero es un automatismo oral, ¿de acuerdo? Durante el evento de crisis de este paciente, lo que presentó de manifestación clínica fue un síntoma motor, una crisis de inicio focal, con conciencia preservada, con un síntoma motor, pero el síntoma motor se llamó automatismo y el automatismo fue oral. Recuerden brevemente, no voy a hacer una charla de la tradición de localización, que es otra charla diferente, pero quiero decirles que recuerden que los automatismos orales frecuentemente son del lóbulo temporal y típicamente son hipocámpicos. Y la risa, que de una vez lo digo acá, las crisis gelásticas siempre se pensó que nada más podían ser por amartomas hipotalámicos, y eso es cierto, algunos son por amartomas hipotalámicos, pero también hay lesiones que pueden darnos crisis gelásticas, como aquellas que se encuentran focos leptógenos en la parte mesial temporal, o bien también en el cíngulo. Este tipo de evento que van a ver ahorita brevemente, es un tipo de evento que a veces llama mucho la atención y dice uno, ah, caray,
mira lo que está teniendo este paciente, van a ver qué es lo que hace, porque son crisis que si no estás viendo que se repiten exactamente igual, tú podrías jugar que es otra cosa, pero van a ver cómo estos pacientes, vean la cantidad de movimientos que tiene, ¿eh? Vean, es un movimiento muy exagerado, casi siempre estos eventos son dormidos en la noche, crisis del lóbulo frontal, pero con un movimiento muy exagerado de todo su cuerpo, ¿de acuerdo? En algún tiempo estábamos en el debate si llamarles hipermotoras o hipercinéticas, al final del camino quedaron como hipercinéticas. Crisis con este movimiento muy exagerado, pero para que ustedes recuerden que estos fenómenos pueden ser crisis epilépticas, recuerden que esos fenómenos nocturnos dormido, cuando son crisis epilépticas, siempre son iguales. Una tras otra, son muy similares lo que hace el paciente durante la noche. Si fuera un fenómeno de parasomnia, sería muy diferente un evento al siguiente evento. Pero las crisis epilépticas hipercinéticas nocturnas son muy frecuentes, que se repiten exactamente igual, con el mismo patrón que presentan cada que tienen un evento de este tipo. Entonces, estos pacientes tienen un componente motor hipercinético, que también lo puedo encontrar en los descriptores comunes, este síntoma de datos hipercinéticos, y también aparece en la carátula de los síntomas motores. Bien. Cuando hay datos de afecto o de miedo, piensen que puede estar el foco inicialmente en el temporal. Cuando es ansiedad, es más amigdalino. Auditivos en el giro de Hess. Cuando es música, son más temporales. Cuando el paciente se puede percibir doble durante el evento, frecuentemente son del parietal y muchas ocasiones del lado derecho. Cuando hay sensación de aturdimiento cefálico, puede ser frontales. Cuando hay comprensión alterada, dispersa o estados de ensoñación, son muy temporales. Todos los fenómenos epigástricos casi siempre son del temporal mesial. No son únicos, pero son frecuentemente del temporal mesial. Y cuando hay recuerdo de viejas cosas, son muy temporales, y pensamientos forzados como manifestación de crisis, son frontales y probablemente más del lado izquierdo. Bien, las crisis del lóbulo frontal es una gama súper interesante de eventos que pueden ocurrir en el paciente con epilepsia. Estas crisis del lóbulo frontal pueden ser crisis focales con alteración o no de la conciencia, que pueden evolucionar a bilaterales tónico-clónicas, pueden ser abundantes durante el día, también pueden estar presentes durante el sueño, a veces se confunden con otras cosas, pueden confundirse con psicógenas. Hay una confusión posictal, pero es muy pequeña. Estados epilépticos son frecuentes, y recuerden, las crisis que más se evolucionan a bilaterales tónico-clónicas son las del lóbulo frontal. Son motrices con posturas tónicas o posturales. Quien quiera conocer un poquito más de esto, revisen esta clasificación del 89, porque aquí es también muy importante decir que las clasificaciones del 2017 son las que tenemos que utilizar, son muy buenas, tenemos que usarlas siempre, pero no tampoco podemos olvidar las cosas de aportaciones que dio alguna otra clasificación, entre ellas esta. Esta es una de las clasificaciones más interesantes, que son las de los síndromes epilépticos, y no porque ya se haya escrito hace algunos años, no deja de tener importancia cuando decidimos estudiar a fondo la sintomatología de las crisis del lóbulo frontal. Hay bien explicadas, muy bonitas, para que ustedes puedan saber cuando una crisis del lóbulo frontal pertenece a una crisis del opérculo o órbitofrontales, anteriores frontopolares, dorsolaterales, de la corteza motora primaria, de la corteza del área motora suplementaria, como vimos en la pintura de Rafael, o crisis del cíngulo. Datos muy frecuentes que también vamos a encontrar, y los voy a decir brevemente. Si tienes del área motora suplementaria, casi siempre son posturales, tónicas focales, con vocalizaciones de tensión del lenguaje, posturas de combate y extensión de brazos, como pintó Rafael. Cuando son del cíngulo, son frecuentemente focales con alteración de la conciencia, con automatismos gestuales, signos vegetativos. Recuerden, no nada más en el temporal, también en el cíngulo puede haber crisis con cambios de afecto y cambios del humor. Anteriores frontopolares con pensamientos forzados, pérdida inicial de la conciencia, versión de cabeza y ojo, sacudidas clónicas axiales, caídas y signos vegetativos. Órbitofrontales, cuando hay crisis focales con alteración de la conciencia. Automatismos desde el inicio, que pueden ser gestuales o motores. Ilusiones o alucinaciones olfativas y signos vegetativos.
dorsolaterales, crisis tónicas, raramente clónicas, conversión de cabeza y ojos y arresto vocal. Cuando son del opérculo, son movimientos masticatorios, salivación, síntomas laringios, arresto vocal. Aquí también podemos tener miedo, les sea en el temporal, frecuentemente hay miedo, pero también pueden ser operculares, síntomas vegetativos o epigástricos, son muy temporales, pero también pueden ser del opérculo, focales sin alterar la conciencia con movimientos clónicos de la hemicara, alucinación gustativa y entumecimiento de manos. Mientras que en la crisis de la corteza motora primaria se divide en tres posibilidades: las prerolándicas inferiores, la rolándica y la paracentral. La prerolándica inferior, recuerden el homúnculo motor, la prerolándica en la parte inferior es arresto vocal, disfasia, vocalizaciones y un movimiento como el que vieron en la paciente con una crisis semifacial, un movimiento tónico o clónico de la hemicara contralateral con movimientos de deglución, y estas muy pocas veces evolucionan a bilaterales tónico-clónicas. Las rolándicas, que pueden ser motoras con o sin marcha, como describió en su mujer el doctor Hughley Jackson, una crisis que tenía un seguimiento de la cara, el brazo y la pierna. Puede empezar en varias partes del cuerpo, incluyendo miembros superiores. Y la paracentral, cuando son de la región de la corteza motora primaria, pero paracentrales, tienen componentes tónicos, componentes tónicos de pie y mano, pero lo más interesante de estas crisis es que frecuentemente quedan con parálisis posictales. Este paciente, véanlo, es muy importante, y hago hincapié en las crisis que son focales, que evolucionan, porque estas son las que menos se diagnostican, porque automáticamente les dan el diagnóstico de crisis generalizadas tónico-clónicas. Y vean cómo este paciente evidentemente tiene primero una versión de la cabeza hacia el lado derecho, tiene una versión cefálica derecha, y después evoluciona a bilateral con un componente tónico y clónico. Simplemente para darles otro ejemplo de una crisis focal con alteración de la conciencia, porque está dormido, y que tiene un síntoma de inicio motor con un fenómeno versivo y que después evoluciona a bilateral tónico-clónica. Esto simplemente quiero mostrarles para que vean la enorme diferencia, porque a veces se confunden ese tipo de cosas. Una crisis de esta paciente que vamos a ver ahorita es una crisis con un componente mioclónico. Vean, una mioclonía, sacudidas no regulares ni rítmicas, como están viendo aquí, es una crisis mioclónica. Una crisis mioclónica, veanla otra vez, ¡bam! Tiene ese fenómeno mioclónico. Recuerden, mioclonía, sacudidas no regulares ni rítmicas, a diferencia de las crisis con un componente clónico, movimiento sostenido y rítmico. Muy diferente lo que ustedes pueden encontrar en este tipo de epilepsia y el abordaje que hay que hacerles. Entonces, es muy importante distinguir una crisis con un componente mioclónico, sacudidas no regulares ni rítmicas, a una crisis con un componente clónico, movimiento sostenido y rítmico. El sello de la crisis jacksoniana es el término tradicional para la propagación del movimiento clónico a través de un hemicuerpo, que describió originalmente el doctor Hughley Jackson en Queen Square y que lo describió en su mujer. Bien, ¿qué faltó? Bueno, faltó hablar de eventos como este chico que tiene un espasmo epiléptico. El espasmo epiléptico antes solo se clasificaba en crisis generalizadas, pero sabemos que el espasmo epiléptico puede ser focal o puede ser generalizado. Entonces, muy importante, aquí están viendo un chico que tiene un espasmo epiléptico, y para que ustedes recuerden, un espasmo epiléptico es más sostenido que una mioclonía, pero no tanto como una postura tónica. Lo que ocurre entre la postura tónica y la mioclonía es un espasmo epiléptico, ¿de acuerdo? Que pueden ser en flexión, en extensión, o alguna parte extenderla y unas flexionarlas. Son frecuentemente, lo que tienen ustedes que ver es que son de la musculatura troncal, ¿de acuerdo? Vean este chico, porque van a ver cómo es evidente que tiene un espasmo, pero es muy evidente que es asimétrico, ¿de acuerdo? Es un espasmo epiléptico, pero es asimétrico. Este paciente tiene una crisis de inicio focal con un dato motor espasmo epiléptico, ¿de acuerdo? Este paciente, que es el que les decía yo, que es el único de los tres que les mostré al principio, que tenían crisis epiléptica,
van a ver nuevamente qué es lo que hace. Está tranquilo, está acostado. Este paciente es de un neurólogo muy destacado, el doctor Ahumada, y vean cómo es lo que hace este chico. Vean, pongámosle nombre a lo que está haciendo. Esta es una postura distónica. Este paciente tiene crisis epilépticas con componentes distónicos, contracción sostenida de músculos agonistas y antagonistas, produciendo torsión, y también pueden producir posturas anormales. La voy a ver otra vez porque no es el tipo de epilepsia, el tipo de crisis epiléptica más frecuente. Quiero que la vean y la graben en la mente cómo es que tiene componentes distónicos. ¿De acuerdo? Es una crisis con un componente distónico, una crisis focal sin alterar la conciencia con un componente motor distónico. Bien, entonces ya también hemos visto que tenemos un apartado especial para las crisis focales que evolucionan a bilaterales tónico-clónicas. Utilicemos el término bilateral cuando las crisis son del lado derecho y del lado izquierdo. Pueden ser simétricas o asimétricas. Las crisis de inicio focal van a evolucionar algunas de ellas a bilaterales tónico-clónicas. Como este chico es un chico que ustedes pueden ver, vamos a tratar de definir qué es lo que hace. Está acostado, está tranquilo y de repente hace una autopersina, hace un automatismo con su mano derecha. Recuerden que el automatismo frecuentemente es ipsilateral al foco de inicio. Entonces hace un automatismo con su mano derecha. Después hace un fenómeno versivo, una versión cefálica forzada tardía hacia el lado izquierdo. Las versiones cefálicas tardías frecuentemente pueden ustedes decir que son contralaterales. Y después inicia con una fase tónica clónica. Este paciente tiene una crisis de inicio focal, empezó con un automatismo motor del lado derecho, se presionó con la mano derecha, y después tuvo un fenómeno versivo cefálico hacia el lado izquierdo, y después evolucionó a una bilateral tónico-clónica. Hasta no demostrar lo contrario, este chico tiene un foco de inicio frontal del lado derecho, pero ahí pueden ver cómo este chico evoluciona a bilateral tónico-clónica. Y ahí es muy claro toda la alteración eléctrica en su trazo de eje, y es muy clara la fase después tónica y después clónica que presentó este paciente. Bien, entonces usemos el término bilateral para las crisis focales que evolucionan, se propagan ambos hemisferios cerebrales. Y hablemos de crisis generalizadas para las crisis que están empezando, que tienen un inicio generalizado, que vamos a analizar algunos tipos brevemente. Vamos a hablar sobre las crisis de inicio generalizado. Este tipo de evento no estaba en la clasificación anterior, es por eso que se tuvo que actualizar y poner nuevos términos para algunas de estas crisis como estas. Vean qué es lo que hace esta paciente. Está tranquila y vean cómo está teniendo brincos de su mano derecha, una polipunta en el electro, tiene mioclonías, ¿de acuerdo? Mioclonías masivas bilaterales. Tiene una crisis con un componente mioclónico y después de ese componente inicial mioclónico pasa a una fase tónica, ¿de acuerdo? Tónica y después clónica generalizada. Esta paciente tuvo una crisis que tenemos el componente ahí marcado, que está en la clasificación, que es una crisis mioclónica, tónico-clónica. Una o varias sacudidas mioclónicas bilaterales de extremidades que siguen de una crisis tónico-clónica. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante, este tipo de eventos es muy frecuente encontrar en pacientes con epilepsia mioclónica juvenil. Crisis mioclónicas, tónico-clónicas. Esta paciente que es muy sencillo ver lo que tiene, y frecuentemente este grupo les va bien de estas niñas, es una de las epilepsias más frecuentes en mujercitas, una chica que simplemente está leyendo y de repente aparece una punta onda lenta y se queda ausente. Ya habíamos visto una, cuando hablamos de la definición, una paciente que tiene una crisis de inicio generalizado, un patrón eléctrico generalizado, y lo que tiene es una crisis, que ustedes están viendo ahí, una crisis de inicio generalizado
con un componente no motor, porque también las generalizadas pueden ser motoras o no motoras, pero aquí en las no motoras decimos que son ausencias, ¿de acuerdo? Y tiene un componente no motor de ausencia y el tipo de evento que tiene, el tiempo de duración, cómo se presenta, inicio y terminación abrupto, y su electroencefalograma característico de punta onda lenta 3 ciclos por segundo, nos dice que esta ausencia es una ausencia típica, además en un grupo vulnerable como la que tiene esta paciente. Este paciente tiene otro tipo de crisis generalizada, ahí van a empezar a verlo. Este chico tiene una crisis también de ausencia, pero vean qué es lo que hace cuando se le estimula. Este paciente lo está estimulando Ernesto Rodríguez, ahí en el consultorio del hospital, está estimulándolo con este estímulo de luz que está teniendo y vean cómo este chico se queda ausente, pero hace este movimiento mioclónico palpebral. Entonces, este paciente tiene una crisis de inicio generalizado con ausencia con mioclonía palpebral. También es un grupo de epilepsia generalizada, ¿de acuerdo? Mioclonía palpebral dentro de su ausencia. Este paciente también tiene una ausencia, también tiene una crisis no motora generalizada, de inicio generalizado, ausencia, pero vean qué es lo que hace cuando está hiperventilando, porque están pidiendo que hiperventile, pero vean cuando se queda con la ausencia, cuando presenta la ausencia, vean brazos, vean los pies, vean los pies, vean los pies, vean las piernas, tiene un componente mioclónico, una crisis de inicio generalizado con un componente no motor de ausencia, pero de ausencia mioclónica, que a ellos no les va tan bien como a los pacientes con ausencia típica, porque a veces son muy difíciles de controlar. ¿De acuerdo? Crisis de inicio generalizado, ausencia con un componente mioclónico. El espasmo epiléptico, a veces este caso se compartió en el grupo del Federico Gómez, porque a veces no es tan sencillo ver que lo que tiene un paciente es un espasmo epiléptico. A veces es muy sencillo, pues es un espasmo epiléptico. Tips para poder establecer que un espasmo epiléptico puede ser focal. Si ustedes ven que el espasmo epiléptico es asimétrico, piensen que es focal. Si tiene una versión de cabeza o de los ojos, piensen que el espasmo epiléptico es focal. Obvio, si hay un electroencefalograma focal, pues entonces el espasmo epiléptico es focal. Y si hay una neuroimagen con algún fenómeno lesional, también piensen en espasmo epiléptico focal. Muy bien. Tenemos también las de inicio desconocido, ¿de acuerdo? Que también pueden ser componentes motores o no motores, y las no clasificadas. Las no clasificadas ocurren cuando tengo información inadecuada o características inusuales. Cuando inicio desconocido es porque no tengo la evidencia, porque nadie lo vio al paciente, porque no tengo evidencia clínica suficiente para decir si el inicio es focal o generalizada, pues le pongo desconocido. Y la no clasificada, repito, cuando tengo información inadecuada o características inusuales. A quien le cueste mucho trabajo aprender la clasificación extensa del tipo de crisis, pueden usar esta que es muy cortita. Es la versión básica de clasificación del tipo de crisis de la liga. Focal, inicio generalizado, inicio desconocido o no clasificado. Inicio focal, simplemente di si el inicio focal está a conciencia preservada o no, y si el síntoma es motor o no motor. Se acabó el asunto ahí. Y si evoluciona a bilateral tónico-clónica, pone la palabra focal a bilateral tónico-clónica. Si es de inicio generalizado, nada más di si es con componente motor, que puede ser tónico-clónico o otro, y no motor o ausencia. Y si es de inicio desconocido, motor, tónico-clónico, otro motor, o componente no motor, o no clasificada. Esto es si no quieres aprender la clasificación extendida. Veamos esto que es muy importante. Con lo que ya hemos visto ahorita de cómo se van a establecer los diagnósticos de los tipos de crisis epilépticas, vean a este chico. Vean qué es lo que hace. Y entonces vean cómo está moviendo las piernas, el cuerpo. Y entonces piensen, este niño, yo estoy clasificándolo. ¿Este chico tiene una crisis mioclónica? No. ¿Tónica? No. ¿Clónica? Tampoco. ¿Qué tipo de evento tiene? Y además lo hace, se para. Lo hace, se para. Levanta la cabeza, levanta el tronco, tiene elevación pélvica, respira como si estuviera cansado, ¿de acuerdo? Y no lo puedo clasificar porque no tiene ningún componente que yo pueda reconocer como un fenómeno de crisis epiléptica. Y esta otra paciente, que también vean toda la cantidad de movimientos que hace esta paciente, ¿no?
Y vean, ya se arquea, tiene un arqueamiento, está llorando, grita, aumenta el tono de sus bracitos, los mueve de un lado a otro, cambia de postura, cambia de una posición a otra, ¿de acuerdo? Y entonces digo, bueno, pues evidentemente el gran problema es que estos dos pacientes pues no tienen crisis epilépticas y es parte de lo que también tenemos que aprender a distinguir los fenómenos que no son crisis epilépticas. Estos dos pacientes tienen crisis que llamamos crisis psicógenas no epilépticas, ¿de acuerdo? Estos son datos muy interesantes para poder diferenciar una crisis epiléptica de una crisis psicógena no epiléptica. Los ojos. Casi siempre los ojos están abiertos en una crisis epiléptica y en el paciente que tiene una crisis psicógena no epiléptica están cerrados. La cabeza. La cabeza en una crisis epiléptica casi siempre está fija, ¿de acuerdo? O un fenómeno aversivo, pero no moviéndola de un lado a otro, como en la crisis psicógena no epiléptica. Las extremidades están en la crisis epiléptica en una fase, puede ser tónica o clónica, pero no como en la crisis psicógena no epiléptica, que a veces hace un movimiento, a veces otro, a veces tónico, a veces clónico, a veces neoclónico, de todos tipos, sin además tener una secuencia lógica de la presentación. El cuerpo en una crisis epiléptica pues está derecho y tiene una fase tónica. En cambio, es muy frecuente la postura de opistótonos en la crisis psicógena no epiléptica y la elevación pélvica, frecuentísima. El cuerpo, no hay rotación cuando tienes una crisis epiléptica y el paciente con crisis psicógenas como esta chica tiene una rotación frecuente de todo el cuerpo de un lado a otro. Y un dato sumamente interesante, la evolución. El paciente con una crisis epiléptica tiene su crisis, termina la crisis, se acabó. En cambio, la crisis psicógena no epiléptica tienen fluctuaciones. Hacen el movimiento, lo paran, el movimiento, lo paran, además porque es el cansado. Finalmente, es muy importante hacer el diagnóstico de diferencia. Este grupo de pacientes cae en algo que ahora conocemos como los trastornos neurológicos funcionales y todo este aspecto que sería una charla muy interesante, pero que no podríamos, por cuestión de tiempo, platicar de las crisis psicógenas no epilépticas. Este chico, vean qué es lo que tiene. Este chico, vean, todo el tiempo está en movimiento. Este chico lo grabé hace varios años, hace ya muchos años, pero quiero que lo vean porque cuando hablamos mucho tiempo de epilepsia, pareciera ser que todo lo que tiene movimiento es epilepsia y evidentemente que no. Vean cómo tiene movimientos de las 4 extremidades, pero Víctor todo el tiempo está en movimiento. Solo descansa cuando está dormido. El estrés aumenta la posibilidad de que presente esos eventos. Ahí sabe que lo estamos nosotros filmando. Tiene un fenómeno de la lengua y de la boca, una disquinesia orolingual, ¿de acuerdo? Vean ese movimiento constante. Esto no es un movimiento corto, súbito y paroxístico como una epilepsia. Eso hace totalmente diagnóstico diferencial. Si tuviera un movimiento, si tuviera una crisis epiléptica de las 4 extremidades, no tendría posibilidad de estar consciente y ahí viéndonos como si nada. Tendría una alteración importante de la conciencia porque sería una epilepsia de tipo generalizado. Vean lo que, cuando tomo sus piecitos, vean ese fenómeno de atetosis. Una atetosis de los dedos, tanto de manos como de pies. Y eso se llama postura distónica. Entonces, este chico tiene un problema y por eso quiero presentárselos porque tiene muchos datos de un trastorno extrapiramidal. ¿Sí? Vean cómo tiene tanto disquinesias orolinguales, cómo tiene movimientos coreicos hasta válicos, fenómenos de atetosis en manos y en pies, en los dedos de las manos y los pies, y estas posturas distónicas. Es una forma mixta de un trastorno extrapiramidal muy importante que no tiene tampoco nada que ver con epilepsia. Recuerden que los trastornos del movimiento no epilépticos juegan un papel muy importante todo lo que se llama el sistema extrapiramidal, en el que el sistema extrapiramidal da un control muy importante al movimiento voluntario y al tono muscular y que puede tener varias disfunciones. Cuando este grupo de núcleos subcorticales pares están afectados, pueden dar disfunciones muy importantes y puedo tener o un balanceo muy importante de los brazos o una disminución del balanceo o espasticidad o rigidez o problemas de hipocinesia, sobradicinesia, cealorreas. Puedo tener movimientos involuntarios muy evidentes como lo tenía Víctor, corea, atetosis, mioclono, tics, bradicinesias, balanceos de brazos. Es muy importante recordar los trastornos del movimiento
que tienen que ver con esta parte extrapiramidal. ¿De acuerdo? Bien, pasamos a la última parte, la clasificación ya no del tipo de crisis, sino la clasificación del tipo de epilepsia. Este es el esquema general que hay que grabar. Este es un esquema para considerar que del nivel 1 de diagnóstico tengo el nivel del tipo de crisis, el tipo de evento que tiene el paciente, que es lo que estamos platicando en los últimos minutos. El segundo nivel diagnóstico, el tipo de epilepsia. Ya pude estudiar a mi paciente, ya le hice estudio de imagen, ya le hice electroencefalografía, ya sé el tipo de epilepsia que tiene. Siempre tengo que buscar la causa, la etiología en cualquiera de esos 6 apartados. Y si yo tengo un paciente que tiene un síndrome epiléptico, categorizarlo en nivel 3. El síndrome epiléptico que tiene el paciente, nunca olvidando desde el nivel 1, 2 o 3 con qué está comórbido, con qué patologías está asociado este paciente que padece epilepsia. Y entonces tenemos que establecer que nunca olvidemos las comorbilidades en este grupo de pacientes. Hablando de comorbilidades, por ejemplo, es una comorbilidad que es un artículo muy reciente en el que se hablan de las comorbilidades, pero en adultos y en niños. Y vean cómo están todos los problemas de comorbilidad que pueden tener el paciente que padece epilepsia. Bueno, pero en epilepsia en niños no podemos olvidar nunca lo que significan problemas del neurodesarrollo. La epilepsia y el neurodesarrollo juegan un papel muy importante porque ambas pueden tener etiologías similares, las dos son padecimientos crónicos, comparten redes neuronales y entonces no es raro que tengas una epilepsia con un trastorno del neurodesarrollo. Este es un artículo muy interesante sobre los escenarios moleculares celulares que da origen a esto. Cuando yo tengo una alteración en estos procesos funcionales, puedo tener problemas en mi parte sensorimotora, en la comunicación, en la parte emocional social y en la parte cognitiva. Esto me daría origen a que un paciente puede tener afectación en cualquiera de los 7 rubros más importantes que defendemos mucho en los test de psiquiatría infantil, los 7 parámetros básicos que pueden estar afectados en un paciente. La parte motora, fina y gruesa, la parte del lenguaje, la parte del procesamiento sensorial, la parte emocional social, la atención, concentración y todas las funciones de aprendizaje, particularmente aprendizaje escolar. Además de esto, podría yo tener entidades muy específicas como autismo o discapacidad intelectual asociadas, y entonces esto es a lo que llamamos los trastornos del desarrollo neurológico. Lo tenemos escrito desde hace ya varios años, pero además están publicadas en la revista de neurociencias cuando hablamos sobre epilepsia y neurodesarrollo, cómo estos parámetros del desarrollo neurológico pueden estar afectados en el paciente que padece epilepsia. Eso también es muy importante porque es un artículo también, quien quiera ver la comorbilidad con problemas psiquiátricos y conductuales, este es un artículo o una serie de artículos que recomiendo porque nos da mucha idea de qué puede pasar en la epilepsia asociada a todos estos problemas de conducta o problemas de psiquiatría infantil. Bien, vamos a finalizar con algunos ejemplos. Este paciente empezó a los 2 meses con unas crisis motoras clónicas, unas crisis motoras focales, y después a los 6 meses empezó con estos eventos que están viendo aquí. 6 meses empieza con un espasmo epiléptico focal, vean cómo es un chico que tiene microcefalia. Este paciente tiene disminución de la fuerza en el hemisferio izquierdo y tiene además microcefalia y además tiene un electroencefalograma con ipsarritmia, pero con puntas bilaterales de predominio frontoparietal derecho. Este es su hallazgo de su estudio de imagen y con todo esto tendríamos que establecer su diagnóstico completo en base a la clasificación del tipo de crisis. Este paciente tiene una crisis, tipo de crisis focales, porque las crisis iniciales fueron motoras clónicas focales, pero también el espasmo epiléptico es focal. Su tipo de epilepsia es focal, su etiología es estructural, su síndrome epiléptico es un síndrome de West y su comorbilidad es con hemiparesia izquierda y microcefalia. Así tendríamos que poner ejemplos de pacientes para poder establecer bien qué es lo que tiene cada uno de los pacientes en base a esta clasificación 2017 del tipo de crisis, porque tenemos que darle nombre y cabida a cada uno de los apartados. Esta paciente que empieza con crisis febriles y con crisis de diferentes tipos, con mioclonías, con tónico-clónicas, ausencias atípicas, crisis atónicas, tiene estos fenómenos que son muy frecuentes, fenómenos de obnubilación. En este video van a ver las pequeñas mioclonías que tienen en sus bracitos, en sus mangas tienen mioclonías, pero tiene este fenómeno muy frecuente de obnubilación que ocurre en este grupo de pacientes con mucha frecuencia.
tiene electroencefalogramas muy caóticos, de repente con descargas generalizadas, de repente con descargas más focales, algo que se llaman epilepsias falsamente focales, porque tú tienes un foco y de repente tienes eventos que parecen ser más generalizados clínicamente, trazos eléctricos muy anormales, un Stanford Binet de 69 puntos y después de un estudio genético, una mutación de un canal de sodio. Y bueno, con todo esto, el diagnóstico está hecho y podemos acomodarla en esta imagen diciendo que esta paciente tiene una crisis. Los tipos de crisis que tiene son focales, pero también tiene generalizadas. Por lo tanto, tiene dos tipos de crisis focal y tipos de crisis generalizada. Su tipo de epilepsia es combinada, generalizada y focal. Su síndrome epiléptico es un síndrome de Dravet. Su etiología es genética y su comorbilidad es con discapacidad intelectual en ese momento. Otro ejemplo de este paciente que quiero que lo vean, es un paciente, es un video un poco largo, pero quiero que lo vean porque creo que podemos aprender mucho de él. Les voy relatando qué es lo que tiene. Empieza su evento cuando el paciente siente que va a empezar con su crisis, entonces está recostado y entonces lo que hace es que aprieta el botón para avisar que está teniendo una sensación previa a ya empezar con su crisis porque al principio no alteró la conciencia y lo primero que están viendo ahí es un automatismo oral. Vean ese automatismo oral, vean la boca. Recuerden que tiene un automatismo oral que dijimos que particularmente son temporales e hipocámpicos cuando tenemos automatismos orales, ¿de acuerdo? Entonces empezó ahí sin alteración de la conciencia y poco a poco la conciencia empezó a alterar y ahí tiene un automatismo de persignarse con la mano derecha. Dijimos que el automatismo frecuentemente era ipsilar, era el foco de inicio y entonces probablemente estamos hablando de que hay algo en el temporal del lado derecho, empieza a jalar ahí el teléfono como una parte de automatismo, vuelve a presionarse con su mano derecha, un automatismo motor nuevamente de la mano derecha y está teniendo alteración ya de la conciencia y empieza a tratar de hablar, empieza a hablar. El habla también es un dato importante porque cuando hablan, aunque hablen incoherencias, frecuentemente es del hemisferio no dominante. Cuando dejan de hablar es hemisferio dominante y cuando hablan, pero hablan incoherencias, frecuentemente es el hemisferio no dominante, que en este caso y en la gran mayoría de los pacientes es el lado también derecho y vuelve a tener un automatismo de persignarse con la mano derecha. Estén imaginando cómo ese foco está modificándose y cómo está llevándose la descarga epiléptica que tiene este paciente, conciencia preservada, un automatismo oral y después un automatismo manual con su mano derecha y después esta parte del habla que no puede hablar bien y vean cómo sigue en el temporal ahí la crisis y de repente la crisis del temporal empiezan a ver fibras que empiezan a pasar hacia el lado frontal para lo que van a ver a continuación de este fenómeno en el que termina este paciente. Este paciente no evoluciona al final a bilateral tónico-clónica en este video, aunque en algunas ocasiones sí evolucionaba a bilateral tónico-clónica, pero ahí, después de continuar con ese automatismo, esas redes neuronales que estaban afectándose ahí, sobre todo ese temporal del lado derecho, de repente empiezan a haber fibras que empiezan a descargar hacia el lado frontal, para lo que ustedes van a ver que es el final de su crisis, con un fenómeno que ahorita van a ver. Vean cómo ya los ojos dónde van, vean cómo los ojos están hacia arriba y empiezan a hacerse hacia el lado derecho y después tiene un fenómeno versivo tardío hacia el lado izquierdo. Ahí van a ver, las fibras ya están pasando, la descarga hacia el lado frontal. Recuerden que las versiones forzadas dijimos que eran contralaterales del lado derecho, de ese mismo lado derecho, empezó en el temporal, subió al frontal y está teniendo este fenómeno versivo cefálico hacia el lado izquierdo. Este paciente tenía esta lesión en su temporal del lado derecho, como habíamos pensado, y tenía un estado de ánimo bajo los últimos 6 meses, la mayor parte del día y todos los días, con insomnio inicial 4 veces por semana, poco interés y disfrute de las actividades que de manera habitual hacía, fatiga y pérdida de energía. Diagnósticos completos con lo que acabamos de ver. Este paciente tiene una crisis focal, inicialmente tiene alteración de la conciencia y después tiene pérdida de la conciencia con síntomas motores, primero el automatismo motor y después la versión cefálica hacia el lado izquierdo. Es una epilepsia focal de etiología estructural con un angioma cavernoso temporal derecho. La etiología es el angioma cavernoso y en comorbilidad, por lo que estoy escribiendo ahí, en comorbilidad con un trastorno depresivo mayor, episodio actual moderado. Este sería el ejemplo
de completo de lo que tiene este paciente. Esta paciente, con esto, van a ver primero qué tiene. Tiene una crisis en la que estos fenómenos que voy a presentar posteriormente no es de la paciente, pero quiero que liguemos todo para ver cómo tendríamos que establecer un diagnóstico. Esta paciente tiene un fenómeno versivo hacia el lado derecho y después tiene su componente tónico-clónico. Si tuviera esa lesión ahí y estos fenómenos que ya vimos de crisis psicógenas no epilépticas, entonces tendríamos completo este diagnóstico de esta paciente, porque empezó con una crisis de inicio focal. Tiene una crisis de inicio focal con alteración de la conciencia, con un componente motor tónico versivo que evoluciona a bilateral tónico-clónica. Y en el diagnóstico del tipo, en el nivel 2 de diagnóstico tendría una epilepsia focal que evoluciona a crisis bilateral tónico-clónica de etiología, buscando la etiología de etiología estructural, con una calcificación por un granuloma frontal y en comorbilidad con crisis psicógenas no epilépticas. Recuerden también que las crisis psicógenas no epilépticas son frecuentes que ocurran también en el paciente que realmente tiene crisis epilépticas. A veces tenemos crisis epilépticas y crisis psicógenas no epilépticas en el mismo paciente. Finalizamos con esto, los fenómenos posictales. ¿Qué sabemos del fenómeno posictal? Bueno, consideraciones muy rápidas. Hay fenómenos que ocurren en los pocos segundos después de la crisis o en los próximos minutos, en horas, y que pueden ocurrir incluso días o semanas después. En segundos a minutos, frecuentemente tenemos una supresión de la actividad del electroencefalograma, una falta de respuesta del paciente, y cuando se empiezan a recuperar es cuando empieza ya con la somnolencia, astenia, dinamia, cefalea, todo ese fenómeno inicial como el fenómeno posictal clásico y característico cuando tienes un fenómeno de crisis epiléptica de tipo generalizado, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa después? Después puedo tener incluso, no en ese momento, sino en los próximos minutos, incluso en la próxima hora, puedo tener parecias de TOD. Es muy importante porque con frecuencia les comento que el fenómeno de TOD, si yo tengo un paciente con una crisis semicorporal y de repente queda con una paresia de TOD o con una paresia de TOD, pues es muy evidente y lo voy a ver ahí. Pero de repente cuando una paciente tiene una crisis con un componente hemicorporal, es muy importante a revisarlo después de que ocurrió el evento, porque si no todo el mundo se va y nadie lo revisa. Y es muy importante revisar cómo está su fuerza a los 10 minutos, a los 20, a la media hora, después de esa crisis epiléptica, porque si ustedes se encuentran un componente de paresia en el hemicuerpo que tuvo esa crisis epiléptica, pueden asegurar que la crisis es de origen contralateral. Son de los pocos datos 100% lateralizadores. Entonces, muy importante revisar la paresia de TOD 10, 20, 30 minutos después de que presentó la crisis epiléptica. También puede haber confusión o alteraciones en la memoria en las horas después de haber tenido una crisis epiléptica. En algunas ocasiones, en este paper, en este artículo, nos dicen cómo a veces podemos tener síntomas psiquiátricos incluso días o semanas después. Hay que pensarlo, porque si no la piensas, pues no la buscas, ¿no? Puede incluir hasta cosas muy serias, ¿eh? Puede ser en este T3, en este tiempo 3, puede ser delirio, alucinaciones, alteraciones motoras, psicosis posictales, conducta violenta, conductas inapropiadas sexuales. El síndrome de Cotard, que es un síndrome interesantísimo, en el que hay depresión, ansiedad e ideas suicidas, pero además el paciente tiene la convicción de que no existe o que no existe una parte de su cuerpo, mi mano derecha no existe. Creencia de estar quedándose o de no tener sangre o certidumbre de estar muertos. O el síndrome de Capgras, en el que hay un síndrome de suplantación. El paciente cree que una persona de la familia o de su círculo de conocidos lo sustituyeron por alguien más, por un doble exacto, y no es él, es un doble exacto. Bueno, estos fenómenos, que no son frecuentes afortunadamente, pueden ocurrir como síntomas psiquiátricos en el posictal. Es importante saber que existen y es muy importante también conocer lo que tenemos que buscar en un paciente después de una crisis epiléptica. Tan importante es saber si hay algo en el pródromo, cómo empezó la crisis, cómo se desarrolló la crisis, cuánto tiempo duró la crisis, darle una clasificación, si fue focal, de inicio generalizado, de inicio desconocido, darle clasificador en focales, conciencia o no preservada,
síntoma motor o no motor y después poner un descriptor, y si evolucionó o no a bilateral tónico-clónica, saber si son generalizadas, son motoras o no motoras, o de inicio desconocido, y también concluir qué ocurrió en el posictal, qué ocurrió en ese paciente cuando terminó su crisis. Esto no lo voy ya a leer, pero creo que es muy importante que ustedes sepan que hay mecanismos fisiopatológicos bien estudiados para este estado posictal. Eventos que van ocurriendo en cascada que te pueden llevar a todo este fenómeno posictal que estamos describiendo. Este es el último libro que escribimos en el programa prioritario de epilepsia, pero en el programa prioritario de epilepsia tenemos 18 guías clínicas publicadas en la Revista Mexicana de Neurociencias, también en nuestra página del programa www.epilepsiamexico.gov.mx las pueden encontrar. 18 guías clínicas para el manejo del paciente que padece epilepsia. Todo lo que platicamos de definición y clasificación está en esta guía. Las guías bueno, nos obligaron a también hacerlas en inglés. Están en inglés, pero también están en español y están a sus órdenes para que las puedan revisar. Si los nombres no son correctos, el lenguaje no está de acuerdo con la verdad de las cosas. Si el lenguaje no está de acuerdo con la verdad de las cosas, los asuntos no pueden llevar al éxito. Todos hablemos el mismo idioma, por favor. Nada de convulsiones, crisis epilépticas, motoras o no motoras. Yo agradezco nuevamente la invitación al doctor Juan Hernández, al doctor Olivas y a la doctora Griselda Fuentes por permitirme platicar con ustedes en esta hora y media. La verdad es que agradezco mucho a la sociedad y a todos su participación. Espero que esto les haya servido para su práctica profesional y a mí me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Que tengan un excelente día. Buen día. Hasta luego.